Miren, en Diario de Cuatro nosotros hemos sido coherentes en depositar nuestra fe de que esa situación que heredamos del siglo pasado, para que ustedes sepan, nosotros iniciamos este siglo sin seguridad social. Y fue en el 2001 que creamos un sistema dominicano de seguridad social para enfrentar una situación que era tan delicada, que tenía tanto atraso, que se puso como plazo entrar 2 años después. Comenzar a operar dos 2003, años después sí. el sistema. Entró en el 2003. Y todavía en el 2007 no había puesto en movimiento el seguro familiar de salud. Se nos olvidó de esas cosas. Entonces, es muy reciente el sistema, pero hemos confiado en el esfuerzo del Estado Dominicano. Y en eso incluso hemos también sacado, aparte a quienes, desde la oposición al PLD, aportaron para que se conformara el sistema, Claro. se diseñara el sistema. Que hay muchas personalidades por ahí que debiéramos siempre tomar muy en cuenta. Para darle seguimiento a todo ese esfuerzo, que aquí ustedes vengan, nosotros defendemos con mucha fruición, con un firme deseo de que echemos adelante y de que mostremos lo que era el sistema de salud a inicio de siglo con lo que es hoy. Y para seguir en ese esfuerzo, nosotros hemos invitado hoy al licenciado Antonio Peña Mirabal. Él es el director general del programa de medicamentos esenciales y de la Central de Apoyo Logístico. Todo eso es promesa. Cal. Entonces, buenos días, licenciado. Buenos días, caballeros. Muy agradecido de estar en su programa. Gracias. Nosotros sabemos que cuando se crea Promese no había nada parecido. Sería bueno hacer un repaso de todo lo que ha acontecido y de cómo esa institución ha servido para que la prestación de servicios de salud sea más llevadera en el país. Muy bien. Promese Cal es como su nombre lo indica, el programa de medicamentos esenciales, Central de Apoyo Logístico. Y voy a explicar eso de Central de Apoyo. Exacto. Fue creado en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco en el año 1984 y se concibió en aquel momento solo por lo que la población generalmente conoce a Promesecal. Si usted hace una encuesta en la calle y le pregunta a la población simple del país qué es Promesecal, y le van a decir boticas populares o farmacias del pueblo. Sí. Sin embargo, hay otro gran radio de acción de Promesecal que tiene que ver con la Central de Apoyo Logístico, que la población desconoce en su totalidad. Y nosotros cuando venimos al programa, le explicamos a la población para que comprenda que Promese nada más no es farmacias del pueblo, sino que también tiene la gran responsabilidad de ser la Central de Apoyo Logístico. De todo el ¿Qué sistema. es eso? Exacto. ¿Qué es la Central de Apoyo Logístico? El presidente Danilo Medina Sánchez, en el año 2012, recién llegado al gobierno, con su decreto 608-12, convirtió a Promesecal en la única central de apoyo logístico para el sistema de salud pública nacional. ¿Qué significa eso? Antes de ese decreto, cada hospital salía al mercado privado a adquirir los medicamentos e insumos que se consumen en cada hospital. Usted se imagina lo que significaba eso, la dispersión que había en términos económicos y en términos de transparencia. Exacto. Porque 200 hospitales, salir a buscar, para poner un ejemplo, jeringuilla, eso incrementaba los costos, porque mientras mayor es la demanda y la oferta es estática, bueno, pues los costos se disparan. Así es. Entonces, pero además, cada hospital comprando de manera independiente, además de elevar los costos, no, vamos a decir que no aportaba los niveles de transparencia que el presidente Danilo Medina le ha impuesto a su gobierno. Y entonces el presidente, en el año 2012, convierte a Promesecal no solamente en una administradora de una red de farmacias del pueblo, sino que la convierte en una central de apoyo logístico. Y a través de ese decreto 608, obliga a todo el sistema de salud pública, a todos los hospitales del país, a comprar en Promesecal todos los medicamentos e insumos médicos que consumen los hospitales.
Estamos hablando medicamentos y todo el material gastable, algodón, gasa, jeringuilla, o sea, todo lo que se utiliza en un hospital. Entonces, eso centralizó la compra del Estado Dominicano para el sistema de salud pública, lo cual le ha reportado al Estado Dominicano, primero transparencia, porque nosotros realizamos todas nuestras compras a través de la ley 34006 de compras y contrataciones públicas, a través de licitaciones públicas nacionales que se realizan. Nosotros adjudicamos, nosotros compramos por un periodo de 1 año los medicamentos e insumos para comprar volúmenes que nos permitan obtener economía de escala, y compramos volúmenes muy altos. Nosotros en la última licitación adjudicamos cerca de 2.800 millones de pesos en compra de medicamentos e insumos para el periodo mayo 2018, marzo 2019, que así es que está la programación que nos manda el Servicio Nacional de Salud de la República Hospitalaria Nacional. O sea que haber convertido a Promesecal de ser una simple administradora de una red de farmacias del pueblo en una central de apoyo logístico también, es un impacto enorme a eso que usted decía, don Pedro, sobre el aporte a la seguridad social de nuestro país. Porque al ser una central de apoyo logístico, no solamente los medicamentos y los insumos están garantizados a esa república hospitalaria, sino que en el tiempo están garantizadas, porque al comprar por 1 año, nosotros le sometemos a nuestros suplidores un programa de entrega que garantiza el abastecimiento a tiempo de esa república hospitalaria. Solo si hay algún inconveniente con algunos suplidores, que lo tenemos con frecuencia y como es normal en toda red de abastecimiento, entonces se podría producir algún tipo de desabastecimiento. Pero, además de la economía y la transparencia, el gran aporte es que la población tiene en sus hospitales los medicamentos e insumos médicos oportunamente. Y esto lo digo no por decirlo, sino que ustedes han podido ver y escuchar en los últimos tiempos las denuncias del Colegio Médico Dominicano con relación a desabastecimiento. O sea, prácticamente no existe, sino que se van a otros elementos de la infraestructura, de equipo, de personal, pero el tema de medicamentos e insumos no lo contemplan porque están ahí. Vamos a hablar un poquito ahora porque eso es, y se nota, usted acaba de señalar que el Colegio Médico Dominicano, que como debe ser, se mantiene muy activo y permanentemente en vigilancia de los hospitales, pues ha bajado, prácticamente ha desaparecido las quejas con relación a los medicamentos. Pero en el caso que tiene que ver con las boticas y con las farmacias. Las farmacias del pueblo. ¿Cómo se maneja ese sistema? ¿En qué consiste ese sistema? ¿Y cómo se ha desarrollado desde su inicio hasta hoy? Mire, nosotros hoy día tenemos una red de farmacias de 505 farmacias del pueblo. 505. 505. Es la red de negocios, yo la catalogo así, la red de negocios más grande que existe en República Dominicana. Pero claro que sí. Nadie tiene 505 puntos de ventas en territorio nacional como lo tiene Promesecal con esa red de farmacias. Cierto. Distribuidas por toda la región todo el territorio, en lugares tan remotos. Para poner un ejemplo, la comunidad de Guayajayuco en Elías Piña. Ese. Pero Guayajayuco. Usted cruza al otro lado y está en Haití. ¿Sí? Bueno, para llegar a Guayajayuco no se puede ir por Elías Piña, es por Dajabón. Sí. Que supongo que Loma de Cabrera y todo. En el Capá, ¿verdad? No hay. No, porque te pega. Entonces, te pega a la frontera. Para llegar a Guayajayuco, incluso hay que pasar por un campito haitiano para poder llegar a Guayajayuco. Hay que cruzar ríos sin puentes para llegar. Entonces, en esas comunidades tan remotas hay una farmacia del pueblo de Promesecal. Viven 3,000 y pico de personas, ¿verdad? Pero no tienen una farmacia. Cuando ellos necesitaban comprar un medicamento, si no estaba en la unidad de atención primaria que hay ahí, y es donde nosotros tenemos nuestra farmacia,
tenían que ir a Loma de Cabrera, a Dajabón, a comprar un medicamento. Y es de Elías Piña. Elías Piña. Pero ¿cómo opera ese sistema? Bien. ¿Quiénes son los que Entonces, operan eso? fíjense lo ¿Son siguiente, empleados? ¿Cómo es? sí, esa red está distribuida en todo el territorio nacional. Ajá. Son 505. Nosotros, cuando adquirimos nuestros medicamentos, también adquirimos los medicamentos de Farmacias del Pueblo. Esa red vendió el año pasado la suma de alrededor casi 1.000 millones de pesos a unos precios que son prácticamente insignificantes con relación a los precios del mercado privado, que es otro de los impactos en la seguridad social, en los programas sociales del gobierno. No es lo mismo comprar un medicamento en Promesecal que comprarlo en una farmacia privada. Y voy a decir lo siguiente. En 30 medicamentos que se vendieron el año pasado, los 30 medicamentos más vendidos el año pasado en Promesecal, le representó a la población dominicana que lo adquirió una economía de 5.378 millones de pesos. Comparable a los precios del mercado privado. Comparado al precio del mercado. ¿Qué nosotros hicimos? Comparamos esas unidades que se compraron con los precios ofertados por nosotros y los precios más baratos del mercado privado. Y establecimos la diferencia. Por ejemplo, una insulina, que es un medicamento que es un insumo esencial de verdad. De alto consumo en nuestra población. La insulina que cuesta 1.300 pesos en una farmacia privada, Promesecal la dispensa a 112 pesos. 112 La misma insulina, porque es bueno que la población sepa que los suplidores que suplen el mercado privado de medicamentos, las farmacias privadas, son los mismos suplidores que suplen a Promesecal. La única diferencia es que ellos le venden una marca comercial genérico. Y a nosotros nos venden un genérico sin marca. Sí. Pero el principio activo por supuesto, y el efecto es el mismo a la población. Pero otro caso, por ejemplo, un medicamento muy famoso es el Losartán 50, que es para la hipertensión. ¿Cómo se llama? Losartán 50 miligramos. Sí. Nosotros vendemos de ese producto alrededor de 30, 40 millones de tabletas al año por el tema de la hipertensión que hay en nuestro país. Sí. Una tableta de Losartán 50 cuesta en una farmacia de Promesecal 50 centavos. Oiga, una denominación monetaria que ni existe ya en nuestro país. Ya es difícil 50 centavos. No aparece. No aparece. 50 centavos. La gente lo que hace es que compra un blister por 5 pesos. Exacto. Ahora, ese Losartán 50 en una farmacia privada, nosotros buscamos, el Proconsumidor tiene en su página un ranking de los medicamentos más vendidos por la población en farmacias privadas. Y ahí nosotros buscamos el precio más barato de Losartán 50 en la farmacia privada de acuerdo a Proconsumidor. ¿Y qué nos encontramos? Que los Losartán que nosotros vendemos en 50 centavos a la población de nuestro país, el más barato de acuerdo a Proconsumidor en farmacia privada es 35 pesos la tableta. Oiga. Entonces, entre 50 centavos y 35 pesos, ay, Dios mío. Entonces lo que le cuesta un blister de 10 pastillas a un ciudadano en la farmacia privada, que son 350 pesos, en Promesecal le cuesta 5 pesos. Entonces, ese impacto en la población pobre de nuestro país, que es para la cual está diseñado este programa de medicamentos esenciales, es extraordinario en la economía de los bolsillos. Con una aclaración que hay que hacer de inmediato. Sí. No es un subsidio, el Estado ni siquiera te subsidia, porque ustedes cuando lo venden a ese precio reponen. Claro. Reponen capital para comprar de nuevo. Sí, claro que sí. Bueno, hay una parte de las operaciones de Promesecal que son subsidiadas, porque nosotros traspasamos a la población los medicamentos a los costos prácticamente que los adquirimos, porque el objetivo de Promesecal como institución, como programa social del gobierno, no es ganarle. No le incorpora costos de transporte, de almacenamiento. No, porque no es, o sea, el objetivo no es ganarle dinero a esa población pobre de nuestro país, que no tiene para ir a dar 35 pesos por una tableta, sino que lo que tiene son los 50 centavos. Entonces nosotros
le ponemos un margen, pero muy pequeño, para cubrir algunos costos. Y dígame un poquito del procedimiento para los locales de la botica, el personal, ¿cómo es eso? ¿Cómo opera eso? Nosotros tenemos, de acuerdo a la normativa que establece, que tiene establecido el Ministerio de Salud Pública sobre farmacias, cómo deben de operar, nosotros tenemos en los lugares donde encontramos licenciadas en farmacia, nosotros tenemos una licenciada en farmacia en una farmacia del pueblo. Sí. Por ejemplo, en Guayajayuco. Ayer en la televisión dominicana había y ahí hay una señora que es una autoridad. Sí. Entonces, donde eso es posible, nosotros lo cumplimos al 100%. Así es. Por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, en Santiago, San Cristóbal, ahí que hay facilidades para conseguir licenciada en farmacia. Nosotros somos el mayor empleador de licenciada en farmacia del país. Tenemos casi... Con salario decente. Con salario, una farmacéutica nuestra gana alrededor de 25,000 pesos mensuales. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 300 licenciadas en farmacia en nuestra nómina. Qué bien. Ahora, hay lugares como por ejemplo el que yo decía, Guayajayuco, allá es difícil, donde yo no puedo encontrar una licenciada en farmacia. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? El Infotep da unos cursos de auxiliares de farmacia de 3 o 4 meses, donde se le transmite a la gente que van a tomar esos cursos los elementos fundamentales y básicos para el manejo de medicamentos. Entonces nosotros no empleamos a nadie en una farmacia del pueblo que por lo menos no tenga ese curso que da Infotep de auxiliar de farmacia. O sea, no es posible, porque vender medicamentos en una farmacia no es igual que vender plátano en un colmado o vender refresco. No, mucha gente va a una farmacia buscando algún tipo de orientación. Nosotros instruimos también a nuestro personal sobre eso, sobre cualquier sugerencia que pueda hacerle algún... La industria farmacéutica nacional ha crecido mucho en la República Dominicana con niveles de calidad. Claro, también. sí, claro. Pero ¿cómo opera el asunto para suplirse? Mozart, mira, yo quisiera, esa pregunta de Mozart es complementaria de todo lo que estamos diciendo, pero yo quisiera sacar provecho a la experiencia que usted hasta ahora nos ha relatado, provecho de máxima importancia para otros eventos. Cuando se inició el programa de farmacias populares y con el ímpetu que le inició la administración PLDista, o sea, a partir del 2005, se creó una resistencia visible en lo que era la red de farmacias privadas del país, que decían que se las iba a llevar de encuentro y que era una competencia desleal. Con el tiempo, sin embargo, este servicio que procuraba la seguridad social, para ponerlo ya como un servicio público amplio, se ha establecido, se ha distribuido por todo el país de la manera como usted lo ha señalado, y las estructuras de farmacia privada se han mantenido. Sí es. Y están vigentes. Y el que quiera ir a procurar ahí los servicios calificados que desee, lo procura a los costos de que hablamos y sobreviven los dos esquemas. ¿No es así? Claro que sí. O sea, nosotros, vamos a decir, no somos competencia del sector privado. Porque la diferencia de precios que tenemos es extraordinaria. O sea, no hay manera de competir en precios. Ahora, en calidad, nosotros somos iguales o mejores que el sector privado. Y voy a decir lo siguiente. Nosotros hacemos con nuestros productos lo que no hacen las farmacias privadas. ¿Qué nosotros hacemos? Cuando un suplidor de Promesecal ingresa a Promesecal un lote de medicamentos, nosotros no sacamos ese lote de medicamentos para hospitales o para farmacias del pueblo sin antes obtener los análisis de rigor. En una farmacia privada, el laboratorio le lleva una caja de medicamentos y de la caja va al tramo. Sí, al tramo. Nosotros no. A nosotros nos llega un lote de medicamentos y lo ponemos, como llamamos, en cuarentena. ¿Qué hacemos con ese lote? En ese lote nosotros sacamos una muestra de acuerdo a una tabla estándar mundial que existe para toma de muestra de lotes de medicamentos. O sea que no es una muestra a lo loco tampoco, sino que es una muestra de acuerdo a esa tabla, que dependiendo del volumen del lote
y del tipo de medicamento que sea, esa tabla te indica cuántas unidades tú debes de tomar de ese lote y de qué parte del lote debes de tomarlo para que sea representativo. Entonces, en base a esa tabla, nosotros seleccionamos la muestra. ¿Y qué hacemos con esa muestra? La enviamos al Laboratorio Nacional Dr. de Filló aquí en Santo Domingo. Y a esa muestra se le hacen 2 pruebas fundamentales para garantizar la calidad del producto. La primera es que se le determina el principio activo. ¿Qué significa eso? Que si usted me está vendiendo acetaminofén y usted me está diciendo que ese lote es de acetaminofén, tiene que ser acetaminofén. Entonces en el laboratorio se comprueba de que eso es acetaminofén y no una bolita de harina de trigo que le están entregando. Exactamente. Entonces eso es lo primero que nosotros detectamos, que el principio activo sea lo que nosotros estamos adquiriendo. Y lo segundo es que se le determina la potencia del producto. ¿Qué significa eso? Que si son 500 miligramos, ahí hay 500 miligramos. Que haya 500 miligramos y no 20 o 30. Entonces, determinado eso, el Laboratorio Nacional Dr. de Filló entonces nos emite una certificación y dice, las muestras contentivas del lote tal, del producto tal, dieron conforme. Entonces, recibido eso, es que nosotros ingresamos a nuestro lote, al almacén y lo sacamos de cuarentena. Tenemos todavía mucho de qué hablar. No, pero claro, pero quedó. Con su anuencia vamos a pasar unos comerciales y volvemos. ¿Está bien? No. Muy bien, volvemos. Bueno, ha sido para nosotros tranquilizador, tanto para Mozart como para mí, saber que Promesecal es una entidad tan eficiente y que tiene tanta incidencia en el país en cuanto a suplir medicinas de calidad y garantizadas a toda la red hospitalaria pública. El licenciado Antonio Peña Mirabal nos relató todo el proceso, pero licenciado, pero a veces se cuelan, se han colado a Promese medicamentos falsificados y bueno, déjeme decirle. ¿Por qué fue posible eso y hasta cuándo se registraron esos eventos? Déjeme decirle, Pedro, en nuestra gestión, que nosotros ya tenemos 1 año y alrededor de 8 meses al frente de la institución, no ha habido manera de penetrar ese tema. Ah, sí. Sí, ya ese tema para Promese es historia, es un asunto del pasado, porque para garantizar la calidad de nuestro producto, todo ese procedimiento que yo le narré en el segmento pasado, si hay una muestra que no da conforme, es bueno que la población sepa que ese lote no se le devuelve al suplidor. Ese lote completo, Promesecal lo incauta y junto al suplidor y junto al Ministerio de Salud Pública se incinera y se destruye. Y el suplidor tiene que resarcir a Promesecal y darle otro lote igualito sin costo alguno para Promesecal. El año pasado, de 8.659 lotes que Promesecal examinó, solo 8 salieron defectuosos, lo que habla de la calidad de los productos que nuestros suplidores suministran a Promesecal. Solo 8, un 0.14% de los lotes examinados. Preguntaba a Mozart hace un momentito, Mozart trató un tema que es fundamental. Pero tú me lo estás bloqueando el tema. No, pero antes de eso, Mozart, antes de ese tema, Mozart, quería garantizar, el asunto es que se denuncia que en el mercado nacional ha penetrado una gran cantidad de medicamentos falsificados, provenientes del exterior fundamentalmente, algunos de aquí también, y que eso, como usted sabe, es criminoso. Sí. Vender un medicamento que no surte la función. ¿Ustedes han advertido eso allá en Promesecal? Bueno, es que en Promesecal no hay manera de que penetre con este procedimiento un medicamento falso. Es imposible. Bueno. No hay forma. Y cuando se determina que un producto nuestro, como dije, falla en el principio activo o en la molécula o en la potencia,
inmediatamente se toman acciones. Mozart, entra tú. Y entonces la DGMAPS, que es la Dirección General de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, tiene una acción permanente en el mercado nacional de detección, de persecución de la falsificación del mercado ilícito y del mercado ilícito de medicamentos. Permanente tiene Sí. esa dirección. Hay dos cosas, porque, bueno, Promescal no solo suple medicamentos, también Insumos médicos. insumos médicos, Pedro, que eso también es importante, ¿verdad? La gente también tiene acceso a eso, la gente manda a comprar su jeringuilla. Sí, así y su es. cosa ahí. Gasas, Sí. algodones. Pero yo quiero seguir con porque es que hay un componente de transparencia sumamente importante. Entonces, yo decía que la industria farmacéutica dominicana ha crecido en el país, ¿verdad? Ha crecido Claro que mucho y la calidad también. Sí. ¿Cómo andan los porcentajes de medicamentos locales y medicamentos El importados? 60% de los medicamentos que nosotros ingresamos a nuestros almacenes es de producción local. Y el 40% son medicamentos importados de marca, dicen. son genéricos, producidos para Promescal. Sí, pero digo, el 40 es de No, marca. del 100% que nosotros recibimos, El 60% el 60% local. se produce localmente por laboratorios criollos. Sí. Y el 40% viene del exterior. Nosotros recibimos medicamentos de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica y de Asia y de Europa. Distintas casas comerciales que tienen representantes aquí en el país y que participan en nuestros procesos. Pero además hay algunas moléculas, algunos productos que no se fabrican por su nivel de especialidad en nuestro país. Y ese 40%, y eso viene ese 40% es genérico. Exacto. Es genérico, no trae marca. Podríamos decir que tal vez 10% de ese 40% podría ser medicamento de marca. Y es por licitación. Es una licitación pública nacional. Mire, nosotros la última licitación participaron nacional, se llevó a cabo en el hotel aquí, un hotel de la capital aquí. Ahí aperturamos las ofertas económicas. Se interesaron 111 empresas entre laboratorios y distribuidoras de productos médicos en nuestro país. 111 retiraron el pliego. 79 hicieron oferta y 78 fueron adjudicados. Es decir, que hay una amplia participación que habla del crecimiento que ha tenido la industria farmacéutica en nuestro país. Como dije anteriormente, se adjudicaron casi 2.800 millones de pesos. Nosotros ahora estamos desarrollando una licitación pública nacional para adquirir los medicamentos desiertos que no se pudieron adquirir en ese proceso de licitación. Es decir, en esa última licitación quedaron unos 80 medicamentos e insumos desiertos. ¿Qué significa eso? Que nadie se interesó en hacer propuestas por los volúmenes, algunos, porque hay unos tipos de medicamentos. ¿Para qué tipo de dolencia? No, distintas patologías. Pero que el volumen no es alto, porque a veces son medicamentos muy específicos para hospitales, y entonces al ser el volumen a adquirir bajo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo la fludrocortisona, que es un medicamento para restablecer los niveles de sal en el organismo. Algunas personas, algunos niños vienen con un problema de desequilibrio de sal, lo cual les produce distintos trastornos. Entonces nosotros tenemos un programa que se llama Promesal, que es darle a esos niños que están afiliados en el hospital Robert Rick Cabral aquí en Santo Domingo, el medicamento que necesita, que le estabiliza en el organismo la sal. Ese medicamento, la fludrocortisona, no se produce en el país. Y adquirirlo, nosotros hicimos diligencia, óigame, en México, en Colombia, en España, en Alemania, para poder comprar la cantidad. ¿Cuántas son? 40,000 unidades en el año nada más. Para mantenerle el tratamiento a esos 110 niños.
Pero ¿qué pasa? 40,000 unidades para un productor no les representa negocio. Ustedes saben que son empresarios. Claro, Lo que ven no es el problema de salud de esos 110 niños. Lo que ven es cuántos van a ganarse. Entonces, en 40,000 unidades no es significativo para ellos y entonces no ofertan. Y se nos quedan desiertos. Esta actividad, eso es en el... Eso fue en la Fundación de Niños con Cáncer, que nosotros hicimos una visita, sí. y que tiene un trabajo muy, muy de la mano en el Hospital Robert Rick Cabral, y nosotros le donamos los medicamentos, que esa fundación que está haciendo un trabajo extraordinario a los niños que padecen distintos tipos de cáncer. Entonces tenemos un acuerdo con ellos y les donamos los medicamentos para el tratamiento a esos niños. Dígame cómo van las proyecciones entonces en lo que es la instalación de nuevas boticas. Bueno, muy bien. ¿Cómo van las proyecciones? El presidente Danilo Medina Sánchez, en este cuatrenio 2016-2020, nos trazó la meta de ampliar la red de farmacias del pueblo. Él, como un hombre de pueblo, consciente de lo que significan estas farmacias del pueblo para la gente pobre del país, nos autorizó a que construyéramos, ampliáramos la red en 140 farmacias adicionales. Mira la y ahí estamos viendo la construcción sí. En distintos lugares del país. Lugares muy remotos del país. Por ejemplo, eso en Las Coles. ¿Ustedes saben dónde es Las Coles? No, Las Coles, eso es pegado idea a los Haitises, Oye, en la provincia Duarte, allá. Sí. Eso era en proceso, ya esa farmacia Porque está son ahí. construcciones sencillas. Ahí Son no hay- construcciones de 40 Claro. metros cuadrados. Sí. Claro. Y entonces, la instrucción es ampliarla en 140 adicionales. Tenemos En este 500, cuatrenio. ¿tenemos cuánto? 500. 505. Sí. Entonces, el asunto es terminar en el 20 con no menos de 650 farmacias en todo el territorio nacional. Ya de esas 140, nosotros iniciamos el año pasado la primera 30. Sí. Y ya de esas 30, hay 20 que están prácticamente listas y que vamos a inaugurar en este mes de mayo. Muy bien. Las otras 10, como fueron por concurso, por licitación pública como debe que ser, se hizo, entran ingenieros que no tienen todo el capital, exacto, entonces se las retrasan. otras 10 se retrasan. Pero ahora, nosotros, la semana pasada, nosotros realizamos la licitación correspondiente a las 40 que corresponden construir este año. Entonces, ¿cómo se van a construir esas 140? 30 el año pasado, 40 este año, 40 el año que viene y 30 en el año 2020. Viene ahí viene la red nacional de hospitales que están creciendo también. También. Hay que tomar en cuenta que eso va a reclamar de más. Pero adicional a esas construcciones, nosotros estamos instalando farmacias del pueblo en distintas unidades de atención primaria y centros de diagnóstico que nos solicitan las comunidades. Por ejemplo, en Jimaní, el presidente estuvo en la comunidad de Tierra Nueva y una de las primeras demandas que le hizo la población cuando él fue a Tierra Nueva en Jimaní fue que quería que le instalaran una farmacia de pueblo en la unidad de atención primaria de Tierra Nueva. Pues ya los moradores de Tierra Nueva tienen su farmacia del pueblo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la Nueva Barquita aquí nosotros entregamos una farmacia del pueblo en la unidad de atención primaria. Mañana en Santiago, en el centro de diagnóstico de Gurabo, nosotros vamos a entregarle a esa comunidad una farmacia del pueblo. O sea que las 140 adicionales es construcción, pero ya nosotros llevamos alrededor de 10 farmacias que le hemos entregado a las comunidades de este tipo de Usted nos dijo hace un de esta momentito forma. la manera como en el Ministerio de Salud se ha creado una unidad específica para garantizar la calidad de los medicamentos. Y la Dirección General de Medicamentos y Alimentos, la DGMAPS. Yo la conocí, la estructura, me la presentaron y sé que está dirigida por personal altamente calificado y dedicado a eso. También sé, y de eso usted nos va a hablar rápidamente, que ya en salud pública hay una unidad que maneja el asunto de los medicamentos para enfermedades catastróficas que escasean y que son muy caros. Sí, pero junto con esa respuesta yo quisiera una, pues nos agota el tiempo, referida, ¿cuál es el mecanismo que hay
entre la estructura hospitalaria del Estado y Promesecal para el suministro específico a unidades específicas de medicamentos e insumos. Mire, el Ministerio de Salud Pública tiene una unidad que se llama de alto costo. Tiene un programa de medicamentos de alto costo que dirige la doctora Giselle Vázquez, sí, que atiende a todas las necesidades que llegan. Naturalmente, tienen que ser personas de muy escasos recursos económicos para poder accesar a esos programas. Claro, claro. Nosotros tenemos algunos programas en Promese también, por ejemplo, para cáncer de mama en mujeres. Nosotros tenemos un programa que le suministramos el medicamento de manera gratuita a las personas que se han acogido al programa, pero tienen que llenar una serie de requisitos, como por ejemplo uno, para mencionar, no puede pertenecer, es tan indigente que no pertenece a una ARS. Entonces ese que no tiene la posibilidad, nosotros lo incluimos en ese programa y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de los hospitales con Promesecal? Cada hospital hace su programación de medicamentos que va a necesitar durante un año. Cada hospital se refiere depende de una regional de salud. En el país hay 9 regionales de salud. Entonces, cada regional de salud, cuando cada hospital hace su programación, prepara una matriz y se le envía al Servicio Nacional de Salud. Yeah. El Servicio Nacional de Salud toma esas 9 matrices que abarcan la planificación de medicamentos e insumos de toda la República Hospitalaria del país, lo consolida en una sola matriz y nos envía a Promesecal y le dice, estas son mis necesidades de medicamentos e insumos para el periodo mayo 2018, abril 2019. Y en base a esa programación, entonces Promesecal monta su licitación pública nacional. Entran los medicamentos a Promese y entonces cada hospital tiene una programación semanal para ir a retirar a Promesecal los medicamentos e insumos que le corresponden. Y en base a esa programación, entonces toda la semana van 10, 15, 20 hospitales a Promesecal a retirar sus medicamentos. Hay momentos en que el hospital quizás no tenga el medio de transporte para poder ir a Promesecal, entonces nosotros, con nuestra flotilla de vehículos que tenemos, le llevamos al hospital los medicamentos e insumos. Usted tiene una flotilla propia de camiones, así es. Claro, nosotros tenemos... los hospitales no tienen que irlo a buscar, no, se lo lleva. por el momento, porque esa flotilla no es muy amplia. No es muy amplia. Ellos van y retiran. Ahora, los completivos, porque hay algunos medicamentos que, como le decía anteriormente, a veces el suplidor le falla y no nos entra en el tiempo correspondiente, como está ocurriendo hoy día con algunos medicamentos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Cuando eso falla, nosotros vamos y le llevamos el medicamento al hospital. Es bueno que sepan que Promesecal tiene un almacén para la región norte del país que está ubicado en Santiago. Ese almacén, desde ese almacén se abastecen todos los hospitales de la región norte del país y las 200 farmacias que tenemos en la región norte del país. Y próximamente, ya hemos conversado con el presidente Danilo Medina Sánchez, es necesario la construcción de un almacén similar a ese de Santiago en la región del sur, para que Promesecal entonces pueda desarrollar con mayor efectividad lo de central de apoyo logístico. Porque no es lo mismo usted salir con un camión desde Santiago, desde Santo Domingo para Pedernales, que salir desde Asua, por ejemplo, para Pedernales. Claro. La oportunidad. Y en el este. Exacto. Sí, claro. Pero el este, como tenemos esta autovía desde Tan Santo Domingo, no hay ningún problema. Eso no hay problema. Pero no es lo mismo salir de Santiago, de aquí de Santo Domingo para Tierra Nueva, para Guayajayuco, que es por Dajabón. No es lo mismo que salir de Santiago. O al mismo San Juan, a los municipios lejanos. Entonces, eso nosotros estamos, ya hemos conversado con el presidente, porque hay que construir ese almacén regional en la región sur del país para que Promese pueda ser más efectivo. ¿El presupuesto del año para este año son de 4.000 millones de pesos? De esos 4.000 millones, 3.000 están destinados a la adquisición de medicamentos e insumos médicos y 1.000 para los gastos operativos que se
ejecutan en Promesecal. Muchísimas gracias, señor Peña Mirabal. Gracias a ustedes. Qué Gracias buena a ustedes. comparecencia. Muy buena, muy productiva. Muy edificante. Sí. Y quiero felicitar a su equipo de comunicación porque nos suplió el material de apoyo claro, importante, muy eficiente. Y a don Héctor Tineo. Y a don Héctor Tineo que nos dio todo el tiempo restante. Pero se deleitó con esa entrevista. Sí, muy bien. Señores, nosotros les agradecemos la compañía y los invitamos para que estén mañana nueva vez en Diario de 4. Entonces.